Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Entérate. Soy Roxana Noriega y hoy le invito a seguir con el foro denominado El ejercicio de la paridad sin violencia contra las mujeres, llevado a cabo en Boca del Río, Veracruz. En la lógica de este evento, impulsado por la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral, se derivó un panel con la temática sugerida por el análisis de casos paradigmáticos, así que para conocer más al respecto, siga con nosotros, por favor. Evento, damos inicio al panel 2 titulado Análisis de casos paradigmáticos y para ello nos acompañan en el presidium de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Enrique Figueroa Ávila. Del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz. Del Tribunal Electoral de Veracruz, el magistrado José Olivero Ruiz. Por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la consejera Dania Paola Rabel Cuevas. Y como moderadora de esta mesa, la consultora independiente Teresa Evia Rocha. Muy buenas tardes. Bueno, pues comentarles que tenemos tan solo una hora de desfasamiento del programa, entonces pues vamos a ser muy ágiles en este último panel. Estaba previsto que yo diera una contextualización para entender cómo se enmarca este asunto de la violencia política contra las mujeres. Voy a hacerlo muy rápidamente, pero antes me gustaría, ahora que todavía su atención está con nosotros, porque bueno, tenemos clara conciencia de que tantas horas de estar escuchando a diferentes personas, pues van agotando nuestra capacidad de atender. Pero me es muy importante decirles, para que no quede en el ánimo de este auditorio la impresión de que el protocolo no sirve para nada y de que las instituciones no tienen facultades para actuar una vez que las elecciones han concluido y se ha asumido el cargo. Quiero leerles un párrafo de una de las sentencias emblemáticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente en el caso de Rosa Pérez, que el magistrado Figueroa nos va a detallar. Y dice: la sala precisa que la transgresión al derecho a sufragio pasivo, o sea, a ser votado, conculca igualmente el derecho al sufragio activo del electorado. El derecho activo es el derecho a votar, en cuanto la persona electa es expresión de este. De este modo, la generación de violencia en contra de una persona que ha sido democráticamente electa con la finalidad de que no ocupe o no se mantenga en el cargo, trasciende al aspecto meramente individual del titular del derecho del sufragio pasivo e involucra a la comunidad en su conjunto. Esto significa que el tribunal no solo tiene esa atribución, sino que la ha ejercido en varios de los casos que ha resuelto ya, en donde se ha aducido violencia política contra las mujeres. Por otro lado, y con eso voy a empezar la contextualización, me gustaría nada más muy brevemente hablar, y me voy a parar. Yo tengo más vocación de tallerista que de conferencista, y entonces me importa poder hacer contacto con ustedes de la mejor manera posible dentro de lo que permite este auditorio para remitirnos a por qué se da la violencia política. Podemos definirla, podemos dar múltiples ejemplos, pero lo que es muy importante que entendamos es cuál es el origen. Y el origen es justamente esta desigualdad que hay entre hombres y mujeres, que desde el sistema patriarcal ha colocado a las mujeres en una posición de subordinación y de desventaja con respecto a los hombres.
Ya sabemos que la forma como la sociedad se ha organizado con respecto a los roles de hombres y mujeres nos coloca en posiciones no solo diferentes, sino subordinadas. Las mujeres son concebidas para hacer ¿qué? Les pregunto yo. ¿Cuál es su tarea fundamental en esta sociedad? ¿La política? Las mujeres desde que nacen se conciben como las futuras presidentas de la República, ¿no? ¿Cómo se imagina la comunidad social el papel de las mujeres? Como madres de familia, desde una posición pues de docilidad, de cuidado de los demás, que conlleva esta idea de que el espacio privado es el que le es propio a las mujeres. Y en cambio, el espacio público, donde se ejerce el poder, donde están los recursos, donde se toman las decisiones, es el que se imagina como naturalmente asignado a los hombres. Desde este imaginario es que cuando las mujeres participan activamente en lo público, de repente se encuentran con un ambiente hostil que las vive como que están allanando de alguna manera un espacio que en principio no pareciera serles propio. Y ese es el corazón de esta lucha que se está dando por defender ese derecho de las mujeres de ocupar cualquier espacio que quieran, el público, el privado y el público en toda la gama de actividades del ser humano. Y lo mismo para los hombres. También es que ellos avengan al espacio privado y que mutuamente se asuman las responsabilidades y las oportunidades que tiene la existencia humana. Si nosotros nos movemos a partir de estereotipos, a partir de lo que se concibe como lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, es que entramos en esta colisión en donde, como nos enseñaba la maestra Paulina, le decimos a la candidata entonces a la gubernatura de Sonora que el espacio de las mujeres es cargadas y detrás de la puerta y no queriendo acceder a gobernar su estado y a ocupar el Palacio de Gobierno. Eso es lo que desde este protocolo, en primer término, se pone en entredicho, se cuestiona. Y a partir de eso se ofrece todo un marco conceptual que va orientando sobre qué es eso de la violencia política contra las mujeres. Yo creo que la utilidad del protocolo está, por un lado, en poner sobre la mesa la problemática. Entiendo que la maestra Dania nos va a hablar del caso de Eufrosina Cruz. Eufrosina en su momento no tenía un contexto en donde la manera como ella fue tratada se evidenciara como un ejercicio de violencia y de exclusión contra ella. Ahora ya lo hay. Y también hay la posibilidad de articulación de las instituciones. Quiero hablar de que la violencia, junto con la discriminación y la desigualdad, es el elemento que previene, controla y sanciona cualquier incumplimiento, desviación o insubordinación de las mujeres respecto a las pautas de discriminación. Esto es que desde el sistema patriarcal, si una mujer se atreve a desafiar el orden establecido, hay una sanción social, una sanción estructural que es la que le pone toda clase de obstáculos para que llegue a un cargo y ejerza el poder. La que sigue, por favor. La violencia de género alude entonces a las formas con que se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. La teoría de género ilumina esta noción de que las relaciones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, son relaciones de poder y son relaciones asimétricas de poder. Les voy a leer la que sigue, por favor, la que sigue, la definición, no, más, nos vamos, estos son datos estadísticos aquí. Esta es la definición que aparece en el dictamen que la Cámara de Senadores mandó
a la Cámara de Diputados como la definición que quieren que se integren a las 5 leyes que ya les han mencionado. A mí no me parece que en lo sustantivo difiera de la definición que está en el protocolo. La esencia de lo que dice es la misma, y lo que dice es: la violencia política en razón de género es la acción u omisión que en el ámbito público político tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Una definición de esta naturaleza tiene que ser lo suficientemente amplia y abarcativa. Ya después se va precisando en qué casos y qué medidas pueden tomarse al respecto. La que sigue. También acompaña esta definición esta idea de que la violencia política contra las mujeres se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón de género. Esto de en razón de género lo que significa es porque es mujer. Que los hombres sufren violencia en el espacio político, sin duda, pero no lo sufren por ser hombres. La sufren porque es el candidato opositor, porque tiene un programa diferente al mío, porque hay intereses económicos que discrepan, pero no porque se es hombre. Nosotros nunca veremos una denostación a determinado candidato con un comentario que lo que subyazca es que es hombre. Y en cambio sí lo veremos repetidamente en el caso de las mujeres. En los casos que nos van a presentar en un momento, vamos a ver cómo está esta idea de que aquí no nos puede gobernar una mujer. En uno de los casos, el de Felicitas Muñiz, dicen, pues que ya no hay hombres, qué vergüenza que sea una mujer la que tenga que venir a gobernarnos. Eso es a lo que se alude cuando se habla en razón de género. Lo que sigue. ¿Cuáles son esas manifestaciones que hemos venido presenciando de violencia política? Bueno, pues si lo pensamos como candidatas, pues estos registros fraudulentos en donde se pone el nombre de una mujer en la lista, pero ya se sabe que en realidad una vez que asume el cargo va a ser un hombre el que lo ocupe. Agresiones y amenazas durante la campaña, ausencia de apoyos económicos, materiales y humanos durante su campaña. El INE en 2015 hizo una investigación muy interesante para ver de qué manera los partidos entregaron el recurso a sus candidatos a candidatas, y las mujeres tenían 30 millones de pesos menos que los hombres en conjunto, y lo mismo en medios de comunicación, era 25% menciones de mujeres contra 75% de hombres. La anterior nada más creo que no, sí está bien. Esta, la que sigue, por favor. Miren estas imágenes, son una belleza. Los cuerpos de las mujeres como bardas para poner los logotipos de los partidos políticos. La que sigue. Una vez que llegan al cargo como legisladoras o autoridades en funciones, bueno, pues ya lo estamos viendo una y otra vez en este último proceso, las sustituciones arbitrarias de mujeres por hombres. Tú eres la presidenta y yo soy el síndico, pero en realidad desde el principio la idea era que fuera al revés, y entonces por favor tú te haces a un lado porque yo tengo que ocupar el cargo. Ocultamiento de información, desestimación y descalificación de sus propuestas. La que sigue. Acusaciones falsas de corrupción, destrucción o daño de sus obras o de sus bienes. Yo celebro que Dania nos vaya a hablar de Felicitas porque es un caso escalofriante, de que casi por manual ella ha sido víctima de todas estas situaciones. Retención de pagos, de pronto no les pagan, las regidoras no reciben sus sueldos, o si es una mujer la que está al frente del cabildo, pues le restringen el presupuesto, a una de plano le quitaron la chequera. La que sigue, por favor. Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto, lo que nos decía el magistrado Figueroa. De pronto se inventa una regiduría de
transporte y en un lugar donde ni siquiera están asfaltadas las calles, vialidad y transporte, ¿no? Intimidación, amenazas, violencia física, que la ha habido, golpes, acoso o de plano violación sexual, ataques a su familia, a sus seguidores, la que sigue. Y en el ámbito personal, pues las mujeres políticas que están aquí sabrán de qué hablo cuando nos referimos a que ellas están constantemente expuestas a que sean juzgadas por la comunidad, a que se les difame, a que se les ponga en entredicho, a que se juzgue porque no están cumpliendo con su rol de mujeres y descuidan a sus papás o a sus hijitos o a su marido, etcétera. Hay una mayor exigencia que a los varones. Si una mujer comete un error, se descalifica a todo el conjunto de mujeres. Si un hombre lo comete, pues es ese hombre en particular. Un trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación, eso lo vemos reiteradamente. Del candidato se habla de su propuesta de campaña, de su plataforma. De la candidata se habla de si llegó bien arreglada, está pintada, perdió peso o no. Y pregúntenle a Ivonne Álvarez, por ejemplo. O si tuvo algún romance con el líder de su partido. La que sigue. Hay una doble jornada de trabajo. Las mujeres, por más políticas y empoderadas que sean, no pueden dejar de desatender sus, entre comillas, responsabilidades familiares, y entonces tras ella sale el señor de la tintorería, porque de todas maneras tiene que seguir cumpliendo con esos roles. Censura por parte de otras mujeres por desentenderse de su familia y conflictos con su pareja. Muchas en el proceso pues acaban con relaciones rotas o ni siquiera les da tiempo de empezarlas. La que sigue. Voy a concluir con un caso que es ilustrativo de esto que les estoy hablando y que nos remite a las elecciones de 2016 por la gubernatura del estado de Puebla. En esas elecciones hubo 3 mujeres candidatas, 2 candidatos. Una de ellas fue Blanca Alcalá por el PRI, y ella y su partido impugnan un spot del PAN, que era pues obviamente el candidato del partido rival, en que se denomina Seguimos Juntos, en donde el juicio dice se incluyen alusiones que constituyen calumnia en contra de la candidata, la que sigue, así como el uso de expresiones que inciden en algún tipo de violencia política en contra de la candidata en su calidad de mujer, en detrimento del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Como les decía, hay varios juicios, varios recursos en el tribunal en donde se hace mención al protocolo. Y esto ha tenido ya un impacto importante. Hay varias resoluciones que, de cara a lo que el protocolo plantea, se ha resuelto por parte de los tribunales electorales. La que sigue. Esta es la pauta que se pone en entredicho, que ustedes seguramente no ven, pero se los describo. Es Blanca Alcalá, ex presidenta municipal de Puebla, con el ex gobernador Mario Marín, que todos saben que no se distinguió precisamente por ser el más popular entre la tropa, después de todos los escándalos en los que se vio involucrados. Entonces, en esta pauta, lo que hacen es asociar a Blanca Alcalá con Mario Marín para que el desprestigio de él, pues en automático, pase a ella. Y entonces ahí dicen déjenme acercarme, todos sabemos quién la hizo candidata, o sea, Mario Marín. Ella no tiene ningún mérito. El exgobernador la hizo candidata, la que sigue, y dice, y no queremos que Puebla siga viviendo esto, y termina diciendo, no es ella, es él. O sea, la que está como candidata es ella, pero el que está siendo sujeto a juicio es él. ¿Para qué? Pues para desprestigiarla a ella. ¿Por qué tiene impacto esto? Pues porque dentro de nuestras cabezas, que estamos hechos a esta noción de que las mujeres, ya decíamos, tienen su reinado en el hogar,
pues no se les imagina como gobernando al frente de un palacio de gobierno. Y entonces, pues necesariamente ha de haber algún hombre que le esté indicando qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y eso es el peligro que este spot nos está evidenciando. La que sigue. Esto llega a la sala especial y lo que dice la sala es que sí se actualizó un uso indebido de la pauta, que tuvo como resultado enviar un mensaje simbólico a la sociedad tendiente a reducir las expectativas políticas de Blanca Alcalá como candidata, la que sigue. Y en este asunto la sala afirma que se evidenció que el promocional en principio es neutral. Pudiera parecer que pues el ataque que se hace a ella es válido porque finalmente se está dando a conocer a la ciudadanía las debilidades de una candidata. Pero dice, a partir del contexto fáctico, se reconoce que sí tuvo un impacto diferenciador al presentar ante la sociedad poblana a Blanca Alcalá como una candidata que carece del potencial necesario para gobernar. La sala especializada se dio a la tarea de analizar todo el contexto poblano y darse cuenta de que el ambiente no es precisamente propicio para que las mujeres lleguen a los cargos y sean bienvenidas. La que sigue. Declara la existencia de una conducta consistente en uso indebido y se impone una sanción consistente en una amonestación pública al partido. La que sigue. El partido interpone un recurso ante Sala Superior y Sala Superior dice que no existen elementos objetivos suficientes para concluir que expresa o implícitamente el contenido del promocional induce algún tipo de violencia política de género contra Blanca Alcalá Ruiz. O sea, desestima la resolución de la sala especializada. Pero yo quiero hacer hincapié en el que sigue, en el voto particular de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, que pues quien la conociera sabe que es una mujer plenamente comprometida con la defensa de los derechos políticos de las mujeres, con la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y su voto particular lo que dice es, sí existe violencia de género al afirmar no es ella, es él. Se está reforzando el estereotipo de que las mujeres llegan a los puestos de elección popular y lo logran gracias a varones, no por sus propios méritos, propuestas y trayectoria. O sea, esta mujer fue presidenta municipal de una de las ciudades, de los municipios más grandes del país y sin embargo su trayectoria queda invisibilizada en este promocional. ¿La que sigue? Dice, se niega la individualidad y personal de la candidata, se le invisibiliza como mujer, como candidata, como alguien que tiene una carrera propia, construida por sí misma con su esfuerzo y sus méritos. ¿La que sigue? Blanca Alcalá no existe. Ella es un varón conocido no precisamente por haber gobernado satisfactoriamente el Estado de Puebla. Y miren cómo concluye el voto particular y con eso yo termino. Como impartidores de justicia tenemos que hacernos cargo de los estereotipos que subyacen a un discurso y los efectos que éste genera. Si no tenemos esta sensibilidad de leer entre líneas, podemos afirmar que muchos de estos casos pues no entrañan violencia política en razón del género. Pero si comprendemos que venimos desde una serie de mandatos que ni siquiera son muy conscientes, tenemos que reconocer las desventajas que las mujeres enfrentan, los obstáculos que tienen que remontar para poder llegar. Y de eso van a hablar en este momento quienes comparten en este momento el panel. Nos van a presentar 4 casos, 5, de sentencias que han dictado los tribunales electorales que
involucran violencia política. Entonces, le pedimos por favor al maestro Enrique Figueroa Ávila que nos presente su caso. Gracias, maestra Teresa Evia. De veras es nuevamente un placer tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y en esta mesa que se compone por la consejera electoral federal, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y el doctor José Oliveros Ruiz, gran amigo y magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo quisiera, además, aprovechando este gran contexto que nos dio la maestra Tere Evia, que es una profunda especialista en este tema, previo y por supuesto, no quiero olvidar a la maestra Paulina Grobet, que sin la intervención de ella, y por supuesto, de la magistrada presidenta, la doctora Yanino Talora, y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, que me dan la oportunidad de volverme a dirigir a ustedes. Muchas gracias. Yo les quiero recordar, previo a analizar el caso de Rosa Pérez, me permitiré hacer una síntesis muy apretada del asunto, pero yo quisiera recordar que este documento, Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, van a encontrar ustedes en sus primeras páginas que se relata que lo que hace este documento es recoger las experiencias de violencia política derivadas del proceso electoral federal 2015. Es resultado de los casos de violencia política de género del proceso electoral federal 2015 que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ustedes van a encontrar aquí en las primeras páginas quiénes fueron los artífices de este documento. Veo por aquí, perdón, pero creo que es necesario siempre reconocer todo ese trabajo. La elaboración de este proyecto estuvo a cargo de la maestra Marcela Talamá Salazar, con la colaboración de la maestra Sofía Lascurain Sánchez de Tal, excompañeras mías, y por supuesto, un importante número de funcionarios y funcionarios que se dedicaron a la revisión de este documento. Entonces, yo quiero relatar que este documento, por supuesto, tiene ese origen. Es decir, no es un documento filosófico, teórico, es un documento cuyo objetivo es una aplicación en la realidad. Y precisamente este documento es resultado y es producto de trabajos que se llevan a cabo a finales del año 2015 y a principios del año 2016 se presenta el protocolo. Y miren ustedes qué casualidad, el asunto de Rosa Pérez precisamente da la oportunidad para comenzar a evidenciar la solidez y la eficacia que puede tener este tipo de documentos en la aplicación práctica, en la vida diaria que nos rodea. Fíjense que en el asunto de doña Rosa Pérez Pérez, ella fue postulada en el municipio de Chenaló, en el estado de Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México. Es un municipio cuya renovación se lleva a cabo a través del sistema de partidos políticos. Y por supuesto, tiene que observar este partido una postulación paritaria. Ella va encabezando la planilla respectiva y en el proceso electoral correspondiente gana la elección. Toma protesta del cargo en mes de octubre del año 2015 y a los pocos meses empieza por parte del síndico a recibir un trato inequitativo, un trato de no colaboración, de no respeto, y empieza a ver en la población de este municipio y a recuperarse el tema de que nunca había sido gobernado por una mujer. Toda esta cultura, todo este estereotipo canalizado de esa manera, lo que generó es que se le obligara a doña Rosa Pérez Pérez a firmar sus renuncias. Incluso hay registros de que se había secuestrado a los diputados y llevados al municipio de Chenaló bajo la amenaza de que si no hacían efectiva la renuncia de Rosa Pérez Pérez, ellos serían quemados vivos. Entonces, doña Rosa Pérez Pérez, en este contexto y para salvaguardar la vida e integridad de estos diputados, firma la renuncia y el Congreso del Estado de Chiapas hace efectiva la renuncia en un decreto 216 en donde nombra como presidente municipal sustituto al síndico municipal. Este decreto es del mes de mayo, a los muy pocos días va directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, combatiendo de manera directa el decreto 216
emitido por el Congreso del Estado de Chiapas. Fíjense ustedes nada más entonces el tipo de controversia que se está planteando aquí. Es una presidenta municipal que está combatiendo de manera directa un decreto emitido por el Congreso de su estado en donde se hace efectiva una renuncia. Pero bueno, claro, el planteamiento que ella formula es una renuncia arrancada con violencia, con presión, bajo argumentos de que en Chenaló no gobiernan las mujeres y por supuesto que hay aspiraciones políticas ilegítimas del grupo de hombres. Llama la atención de este asunto también que esta demanda es presentada y llega a la Sala Superior el 6 de junio de 2016. Y para que vean ustedes cómo el protocolo tiene un funcionamiento y una operación inmediata. Al día siguiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite y se tiene el primer registro de lo que se van a denominar en la actualidad órdenes de protección o medidas de protección. Estos instrumentos, estas medidas que sirven para efecto de garantizar la sustancia y los bienes jurídicos tutelados que van a ser examinados en el fondo de la controversia. El 7 de junio emite la Sala Superior estas medidas de protección en donde de entrada le dice al Gobierno del Estado de Chiapas, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y a otras muchas instituciones, aquí hay un caso en donde se requiere que ustedes inmediatamente tomen todas las providencias necesarias para efecto de salvaguardar la vida, la integridad de las personas que rodean a Rosa Pérez y a ella misma. Derivado de la sustanciación de este asunto, un par de meses después, tenemos una sentencia que yo los invito a leer. Todo eso está reflejado en un expediente identificado con la clave sub-JDC 1654/2016, en donde ustedes van a poder observar por parte de la Sala Superior todo un desglose, un diseccionamiento de la información de violencia que rodea el caso de la presidenta municipal Rosa Pérez, en el sentido de que efectivamente renuncias arrancadas bajo estas condiciones de ninguna manera pueden surtir sus efectos legales. Pero más allá de eso, lo que resulta muy relevante también de esta sentencia es que además de direccionarse a restituir en el cargo a doña Rosa Pérez Pérez, invalidando el decreto 216 del Congreso del Estado de Chiapas, hay un apartado que a mí me llama también poderosamente la atención y que los invito a que exploremos y que reflexionemos más sobre el particular, que es el apartado de medidas reparadoras. El apartado de medidas reparadoras se hace cargo de que en San Pedro Chenaló existe una cultura, existen estereotipos fuertemente arraigados en el sentido de que la mujer no tiene derecho a la participación política. Y haciéndose cargo precisamente de esta situación, ordena a la Secretaría General de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Instituto Nacional de las Mujeres y a otras instituciones más que comiencen a implementarse inmediatamente políticas públicas que tiendan precisamente a superar esta situación de rezago, que vayan directamente a destruir estos estereotipos para efecto de hacer posible que el derecho a la participación política de las mujeres en San Pedro Chenaló pueda a la mayor brevedad posible restaurarse, restituirse. Vale la pena señalar, finalmente, que el caso de doña Rosa Pérez Pérez es un asunto que día a día genera información, que en medios periodísticos se sigue escuchando, el tema relativo a si ella logra ejercer adecuadamente la presidencia municipal. Quiero platicarles, y como ustedes han visto en este muy rápido recorrido cronológico, es un asunto que está a punto de cumplir un año, en donde Sala Superior está muy atenta, por supuesto, al desarrollo, a la implementación, a superar esta situación de desventaja hacia las mujeres en este municipio, y que yo estoy convencido que este asunto sí se vuelve un instrumento, un caso paradigmático que necesita ser leído, reflexionado en todo foro en donde el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres vaya evidenciando que sí tiene efectividad, aplicabilidad, y que yo coincido con la maestra Teresa Evia. Estoy de acuerdo, yo estoy convencido que el protocolo tiene un marco jurídico integral y completo. El protocolo, desde mi óptica, es un instrumento amalgamador de todo ese marco jurídico,
Tenemos aquí reflejado todos los tratados internacionales de los cuales ya es parte el Estado mexicano, que ya vinculan. Tiene toda una narrativa y relatoría de las leyes vigentes en el Estado mexicano. Tiene, me decía la consejera Adriana Margarita Favela, por supuesto, que refleja un importante número de ejemplos de casos concretos. Ya les decía yo que el origen es el proceso electoral federal 2015. Entonces, insisto, este es un documento no de carácter filosófico y teórico únicamente, sino es un documento que tiene plena aplicabilidad y que yo creo que va a ser un instrumento muy valioso en el proceso electoral que se está llevando a cabo en el estado de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Figueroa. Yo quiero destacar esto último. Cuando se pregunta si el protocolo es vinculante o no, pues la respuesta inmediata, por tratarse de un protocolo y no de una ley, es no. Sin embargo, yo discrepo, porque todo lo que está plasmado en el protocolo tiene que ver con las atribuciones de las instituciones y eso sí que es vinculante. No se están plasmando ahí, como ya decía la maestra Grobet, nuevas obligaciones, sino simplemente el cumplimiento de las atribuciones que tiene cada una de las instituciones que ahí están como signantes de ese protocolo. Entonces, desde luego que existe un marco jurídico, muchos incluso de las faltas, ya sea delitos o infracciones, están tipificadas en otros ordenamientos jurídicos, muchos de esos son delitos penales. Y entonces no podemos pensar que porque no se apruebe desde ya las reformas a las leyes electoral, de acceso, de medios de impugnación, etcétera, los actos de violencia contra las mujeres no puedan ser perseguidos. Sí pueden ser perseguidos y de hecho las instituciones se han hecho cargo de eso a partir de los casos que aquí nos están describiendo. Pasamos ahora a darle la palabra a la maestra, a ver, ya me perdí, perdón, es que están… Perdón, a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, que es flamante consejera, Dania, no Tania, a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera electoral del Organismo Público Electoral de Veracruz. Adelante, Tania. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto que agradezco en primer lugar la invitación muy generosa que nos hace para participar en este panel a las autoridades federales. Por supuesto, en ausencia del magistrado, nuestro amigo Adín de León, saludo con beneplácito al magistrado Enrique Figueroa. Gracias, Enrique, a mi compañero y amigo José Olivero Ruiz del Tribunal Electoral, a la consejera Tania Paola Rabel Cuevas. Es un placer. Y, por supuesto, a la experta de nuestra mesa, maestra Teresa Evia. Precisamente ha habido una gran oportunidad desde el inicio de estos trabajos que se realizan en esta mañana, la posibilidad, como escuchamos nosotros y que enfatizó, me parece de manera muy puntual, la doctora Paula Soto de DIN Mujeres, en donde refería que para que esta sociedad sea más igualitaria y para que realmente podamos hablar de todos los aspectos que incluyen la violencia política contra las mujeres, pues por supuesto el tema del lenguaje es fundamental. Y en ese aspecto tengo el gusto de comentar con ustedes precisamente una sentencia de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que correspondió a Ana Teresa Aranda Orozco y María del Socorro Alcalá Ruiz, ambas candidatas a la gobernatura del Estado de Puebla, la primera como candidata independiente y la segunda de ellas como candidata de la coalición PRI, Partido Verde y Partido Encuentro Social. Y simplemente para contextualizar este asunto, me gustaría compartirles que precisamente el año pasado, cuando aquí en nuestro estado tuvimos elección para gobernador, bueno, lo mismo ocurrió en el estado vecino de Puebla, en donde estas dos candidatas, la primera como independiente y la segunda avalada por esta coalición, postularon su candidatura para participar activamente para la gobernatura. Y más adelante, el Instituto Electoral de Puebla, a través de un acuerdo, aprobó precisamente
cuál iba a ser, cuáles fueron las políticas de comunicación social y la identidad gráfica. Recordemos que en cada, como lo vemos y ahora estamos, siempre he dicho que no hay mayor posibilidad o mejor posibilidad para poder hacer el branding del OPLE Veracruz, que fuimos creo que el único instituto que cambió a OPLE Veracruz, todos los demás prácticamente lo conservaron, y hemos tenido la oportunidad anteriormente con los 30 consejos distritales y hoy con los 212 consejos municipales ya integrados, de poder seguir haciendo precisamente este despliegue para que todo el Estado conozca quién es su autoridad electoral y bueno, reconozca y sepan por qué es que llevamos a cabo el nombre y por qué esta adecuación y los colores y bueno, no nada más el emblema que nos representa, sino el trabajo que realizamos. Es así como este Instituto Electoral de Puebla lleva a cabo estos lineamientos y entonces deciden finalmente establecer que hashtag 5 de junio es el día de elige a tu próximo gobernador, con altas, con mayúsculas, y entonces se empieza a generar toda la propaganda o toda la publicidad eventualmente que hace, que generan la propia autoridad electoral local para promocionar el voto, para invitar a participar a la ciudadanía a que elijan la jornada del año anterior precisamente a su próximo gobernador. Y bueno, evidentemente y por fortuna las dos candidatas se sienten de alguna manera excluidas y consideran, desde mi perspectiva, por supuesto, muy atinadamente, que esta forma de comunicación les agravia porque no solamente las excluye, sino que las discrimina y que las pone en un segundo plano frente al propio electorado. Y es muy interesante y muy enriquecedora leer la sentencia, que por supuesto los invito también a que puedan revisarla de manera muy puntual, porque los argumentos son muy ricos y creo que vale la pena recordar el origen de nuestro lenguaje, qué es lo que queremos comunicar y también compartir con ustedes, por ejemplo, que hay idiomas como es el alemán en el que nos podemos, en el que este tipo de exclusiones se evidencia menos o es menos palpable porque es tan rico que cada palabra tiene su propio, no solamente su propio aspecto femenino, digamos, en género, sino que también es tan específico la lengua que nos es más complicado que se pueda hacer esta exclusión, es decir, ayuda mucho la precisión, ¿no? Inclusive, por decir algo, si es un reloj, bueno, no es reloj, igual la palabra, si es de mano, si es de pared, y tiene una vocal o una letra que lo distingue y que ayuda mucho a la precisión del lenguaje. En el nuestro acontece precisamente que a pesar de nuestra riqueza, bueno, esta relación con este mensaje que manda la propia autoridad electoral del Estado de Puebla, pues resulta efectivamente discriminatoria. Y el Consejo, simplemente para retomar los conceptos de la Sala Superior, pero comparando también en el mismo sentido que la propia Sala Superior se pronuncia, que deseo compartirles que el Consejo Ministerial Europeo señala que el lenguaje es un instrumento esencial en la formación de la identidad social de los individuos. La eliminación del sexismo en el lenguaje reconoce la existencia de obstáculos a la igualdad real entre hombres y mujeres, porque toda sociedad que se denomina así misma democrática debe tener en sus cimientos la concepción de la igualdad de género, la cual se traduce en un ejercicio real e igualitario de derechos entre mujeres y hombres, permitiendo la visibilidad de la participación política de las mujeres en la esfera pública. En esta sentencia, recordamos en la sentencia que emana de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que existen prácticas ocultas que invisibilizan a las mujeres y que se convierten en techos de cristal que no nos permiten escalar a puestos de alto impacto, si bien efectivamente se reconoce la inclusión de las mujeres dentro de las planillas electorales y la consagración constitucional de la paridad de género. Hay que recordar también que estos son logros y son apenas peldaños, como se ha dicho en el panel que antecedió. Efectivamente, el estudio que realiza la Autoridad Electoral Federal
lleva a la convicción de que este lenguaje que se utiliza pues es discriminatorio y le ordena al instituto que retire esa publicidad en donde simplemente ya hacen un llamado para que elijan a tu gobernador, siendo que evidentemente estaban participando activamente también 2 mujeres, una candidata independiente y la otra avalada por esa coalición. Lamentablemente, cuando esto acontece, ya faltaban escasas 3 semanas para que fuera la elección y evidentemente, bueno, también fue por ello que aplicaron un persaltum y que llegaron directamente, ya no utilizaron la vía del órgano local de justicia y entonces, pues efectivamente aquí se puede apreciar una vez más, hablando de términos de lenguaje y salta a la vista y a razón también de que acabamos precisamente de subrayar que como autoridades locales nosotros tuvimos la oportunidad apenas también anoche, a medianoche, de votar precisamente los lineamientos del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio para el OPLE Veracruz, que, bueno, por supuesto que también los invitamos a que conozcan, porque creo que es una manera de comenzar a visibilizarnos también, a visibilizar el trabajo de las mujeres, a enriquecer esta cultura que tenemos tan amplia, pero sobre todo a conocer cómo debemos aplicar este lenguaje para poder visibilizar no solamente a las mujeres, sino no solamente para visibilizarlas, sino para no discriminarlas, hacer discriminación en contra de ellas y para no excluirlas. A veces pareciera que es simplemente como una moda el hecho de que digamos que saludamos a las y los consejeros o a las y los, o ahora como han visto también en los grados académicos, como se cita LIC para licenciado y LICDA, por ejemplo, para licenciada, y a veces nos encontramos en que no es para nosotros en automático hacerlo y que tenemos que irnos acostumbrando. Yo creo que esta manera no solamente de expresarnos, el lenguaje pues, finalmente representa a nuestra cultura, nos representa a nosotros como pueblo y lo más importante de ese lenguaje y de esa riqueza cultural que nosotros poseemos es que seamos capaces de transmitirla precisamente a través de nuestro lenguaje. Entonces entiendo también cuando a veces se complica porque hay veces algunas generaciones que ya no tienen ningún interés en recoger esas buenas prácticas, estos modos también de visibilizarnos y creen o consideran erróneamente que es una moda y creen que este lenguaje simplemente lo deben utilizar las mujeres que son feministas o aquellas que simplemente en las que coincidimos con la causa, en las que la avalamos, en las que creemos precisamente que hay mucho trabajo que hacer y no se percatan que esto es más allá que simplemente cumplir con la normatividad o con los manuales, con los protocolos. Es una manera no solo de comunicarnos, insisto, es una forma de pensar, de comunicarnos, pero también de reconocer el valor al otro género. Esto es de lo más importante que me parece destacar en este sentido y la posibilidad enorme que nosotros tenemos también de influir y de incidir en los círculos en los que nos desenvolvemos, aquellos a los que nos gusta dar clase, pero además en nuestro propio seno familiar. Yo estoy seguro que si hablamos con nuestros padres o con nuestros abuelos, no necesariamente van a conocer esta forma de lenguaje, pero a fuerza de escucharla, como se dice también en los tribunales estos derechos se han ido ganando a golpe de sentencia, por fortuna. Pero nosotros, en tratándose de lenguaje, creo que tenemos que ir ocupando estos espacios públicos también y privados a fuerza de la reiterada y constante forma en que nosotros podamos hacer también un esfuerzo para expresarnos correctamente. No es solamente, insisto, y quiero ser de verdad hacer mucho hincapié, no es una moda, es una forma en la que nosotros tenemos que concebir nuestro país, a nuestro mundo, a la sociedad, en la que nosotros tenemos que concebir el rol que juegan las mujeres y los hombres. Es decir, cada quien tiene un rol diferente, como ya nos lo dijo, por supuesto, la experta Tere Evia muy puntualmente al inicio de esta mesa y como nos han dicho el resto de las expertas que están acompañándonos y expertos en estos paneles. Pero insisto, también para nosotros como autoridad local ha sido fundamental ir creando una serie de acuerdos que a veces pareciera
que nosotros mismos estamos en la mesa del Consejo General votándolos y que nosotros mismos estamos en contra de lo que estamos votando, y lo que queremos en gran medida es simplemente perfeccionar o mejorar la forma en que van redactados estos acuerdos para que de igual forma sea posible para quienes los leen, para quienes finalmente son las partes interesadas, tengan la claridad en el lenguaje y sepan las razones que nos llevan a escribir, a redactar y a pensar de esta forma, porque son importantes para nosotras llevar a cabo estos trabajos en la Comisión de Igualdad, y porque tenemos en la Comisión de Promoción de Cultura Democrática que ser muy insistentes, muy puntuales y difundir todo lo que se hace para que todos y todas nos estemos acostumbrando, y sobre todo tengamos muy claro cuál es el uso del lenguaje, de qué manera podemos incidir y avanzar como sociedad. Me atrevo a decir que no basta que la obligación de utilizar el lenguaje se ciña al ámbito político y jurídico, sino que debe ser utilizado en el quehacer cotidiano a fin de garantizar de forma efectiva el derecho a la igualdad y lograr la inclusión de las mujeres en todas las esferas del país. Invito también a todos, a todas y todos los presentes a que conozcan esta sentencia, que es no solamente enriquecedora, pero dota también, por supuesto, de un contenido jurídico, y que dio también lugar a dos importantes tesis en materia de género, que creo que también son importantes de destacar. Una de ellas lleva lenguaje incluyente como elemento consustancial de la perspectiva de género en la propaganda electoral. Son solamente 3 líneas y dice: la propaganda electoral debe promover el empleo de un lenguaje que no aliente desigualdades de género a las que históricamente se han visto sujetas las mujeres, para garantizar el principio de igualdad entre la mujer y el hombre a través de la utilización de un elemento consustancial de ese principio, como es el uso de un lenguaje incluyente. Y es por ello que, por supuesto, coincido no solamente con el contenido de la propia sentencia del Tribunal Electoral para el Juicio de la Federación, sino también con el otro que leí en primer momento, porque la participación de las mujeres es una expresión de valores esenciales en una comunidad pacífica. Por lo tanto, un tribunal constitucional que tutela derechos políticos debe velar porque la participación política de mujeres sea no solo protegida, sino impulsada a través de mecanismos eficaces e idóneos, como es la utilización de un lenguaje incluyente, y que así lo consideró efectivamente la Sala Superior, y ha dado pie, y al menos a todos los institutos nos ha permitido advertir qué es lo que tenemos que cuidar, en qué es lo que tenemos que poner mucha atención. A nosotros nos acaban de invitar precisamente a un foro para que participáramos todas las y los consejeros electorales, y cuando nos mandaron la imagen del foro, de cómo iba a ser la imagen del evento, pues de repente, evidentemente es para blindaje electoral, y de repente advertí que como lo que quieren evitar es el embarazo de urnas, así se le conoce a una figura que en otros países ha sido utilizada, entonces se atrevieron a poner, por ejemplo, la silueta de una mujer embarazada con la cara de urna, y luego atrás, pues sí, que sí, era una serie de mapaches, que también en otros países existen los mapaches electorales, y bueno, me pareció de verdad del todo grave, ¿no? O sea, digo, les puede dar risa cuando ustedes ven la imagen, pero es muy grave que nosotros nos presentáramos a un foro en donde de repente estamos viendo que están hablando de una urna embarazada y están con esos estereotipos sexistas, discriminatorios, y la primera ocasión en que hablé, y la verdad muy molesta, dije: la verdad, esto me parece muy delicado y muy serio, y no podríamos de ninguna manera estar de acuerdo con esta concepción. Estaban renuentes a cambiar la imagen. Y les dije: y tampoco podemos tolerar ir a participar y con unos mapaches ahí dibujados. No es la forma de comunicar precisamente de esa manera en la que nosotros queremos llegar o incidir en las autoridades, porque además es un curso de blindaje para autoridades municipales. Y bueno, después de una plática interesante en la que efectivamente tuve que hacer alusión a que no era solamente sexista, discriminatorio, sino era realmente muy grave, y que si no podían ellos hacer ese cambio, pues nosotros tampoco estaríamos en posibilidades de participar. Y por fortuna, bueno,
dijeron que entonces estaban dispuestos a cambiarlo, pero entonces yo te tenía que mandar ahí como quería que fuera la imagen y me dije, no necesito que haya ninguna imagen, con que tenga precisamente el nombre y cómo se va a llamar y dónde va a ser, pues con eso basta, ¿no? Pero vaya, ¿a qué voy? Que sí tenemos nosotros que tenemos la obligación como autoridad local electoral de materia administrativa, pues, de ser extremadamente cuidadosos, y ahora también con lo que refieren la propia consejera Adriana Favela, en el sentido de también ser escrupulosos, y tenemos la oportunidad todos como ciudadanas y ciudadanos de vigilar y de estar pendientes de cuáles son los spots que se están transmitiendo, de cuál es el contenido, de qué es lo que los partidos políticos están difundiendo en sus plataformas, porque esa es otra forma también de comunicar. No solamente es el lenguaje, sino también las imágenes, y en este caso, como bien, pues por fortuna hubo este pronunciamiento por parte de Sala Superior, lo cierto es que hasta dónde el daño estaba ya causado. Si bien estamos invitando a que la jornada pues voten y elijan a su gobernador, a tu gobernador, no incluyes a tu gobernadora, automáticamente pareciera pues que no hay mujeres que están postulando para alcanzar finalmente esa gobernatura. Entonces sí considero muy enriquecedora la sentencia, pero considero todavía más importante que lean el manual, que los invito a que conozcan también nuestros propios lineamientos, que son aplicados y que nosotros aplicables no solamente para nuestros acuerdos, y que finalmente hagamos todas y todos un esfuerzo extraordinario para que comuniquemos de manera correcta. No es una moda, insisto, creo que es la forma de que podamos tener una ideología, una idiosincrasia, pero sobre todo una mayor igualdad. Muchas gracias. Gracias. Parece inofensivo, pero no lo es, ¿verdad? Subsumir al género femenino en el género masculino efectivamente invisibiliza a las mujeres. Las palabras informan a nuestro cerebro. Si yo les digo, por favor, no se imaginen un animal parecido a una jirafa, pero morado y con manchas verdes. ¿No se lo imaginaron? Sí se lo imaginaron, ¿no es cierto? Si yo les digo, voten o elijan a su gobernador o su gobernadora, inmediatamente vienen las 3 mujeres que estaban contendiendo por la gubernatura de su estado. Si yo digo, elige a tu gobernador, me remito nuevamente a estos estereotipos en donde los hombres son los que habitan el poder. Yo hablaba de que los roles estereotipados nos dividen, nos mandan a cada quien a una esquina, lo público, los hombres, lo privado, las mujeres. Pero eso es justamente lo que estamos desafiando, justamente. Lo que postulamos es los hombres y las mujeres habitan ambos espacios. Tienen que tener responsabilidades equivalentes y oportunidades equivalentes. Y por lo tanto, las mujeres deben estar en el espacio público político, deben estar en la toma de decisiones. Y los hombres deben también compartir las obligaciones, las responsabilidades y los enormes beneficios del espacio privado. O candidaturas. Tenemos también salidas para incluir, podemos hablar de ciudadanía en lugar de ciudadanos y ciudadanos, podemos hablar de candidaturas, etcétera. Tenemos que ser ingeniosas e ingeniosos porque la economía del lenguaje pues muchas veces se requiere, pero hay formas de hacerlo y mandar un mensaje, porque el tema del lenguaje, como decía la consejera, no es un capricho, tiene que ver con una postura política de la lucha por los derechos de las mujeres. Bueno, vamos a pasar ahora, por favor, a escuchar al doctor José Oliveros Ruiz, que es magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Trataré de hacer un… Perdón. Por supuesto, a todas y todos, sí, corrijo, hay que estar aplicando este lenguaje incluyente. Que dicho sea de paso, en el Tribunal Electoral de Veracruz nuestro reglamento interno justamente está redactado tomando en cuenta ambos géneros. Bueno, pues
como es pertinente iniciar siempre, agradecer la invitación, por supuesto, de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Yanina Otalora, la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante de la Sala Superior, y por supuesto quienes me honran con la posibilidad de participar junto a ellos en esta mesa, la maestra Teresa Evia, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera electoral del OPLE Veracruz, y por supuesto un gran amigo de muchos años y magistrado con un gran prestigio, el maestro Enrique Figueroa Ávila. El tema que nos ocupa será el caso de María Gloria Sánchez Gómez, una presidenta municipal que, como veremos, ya sufrió las vicisitudes justamente de la violencia política y cómo impacta justamente eso en el ejercicio de la representación política. Pero me voy a poner de pie para poder ver con ustedes la presentación que les traigo. Sí, como les decía, entonces, este caso de María Gloria Sánchez Gómez lo voy a analizar a partir de cómo está planteado el expediente que resolvió la Sala Superior. Voy a identificar el acto impugnado, los agravios, la litis, el contexto en el que sucedió estas conductas de violencia y cómo condicionaron la voluntad de la presidenta municipal electa, el estudio de fondo sobre qué es lo que consideró la Sala Superior, su conclusión, y si nos da tiempo, porque entiendo que vamos un poquito reducidos y no quiero abusar de su atención tampoco, el voto particular, el sentido del fallo, el voto particular y los incidentes de inejecución que se dieron. Ahora bien, el expediente del que me voy a ocupar es el JDC 1690-2016 y acumulados, pero en particular el caso de María Gloria Sánchez Gómez es el que corresponde al JDC 1756, también 2016. La autoridad responsable es el Congreso del Estado de Chiapas porque emite dos actos por los que le niega la posibilidad de desempeñar el cargo de presidenta municipal. El magistrado ponente fue el magistrado Manuel González Oropesa y la magistrada encargada del engrose, la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. La fecha de resolución, el 31 de agosto del 2016. Ahora bien, hay tres temas que me parecen a mí que subyacen a todo la sentencia, que resulta desde mi perspectiva muy interesante a partir de todo este marco que nos han dado el día de hoy los expertos y quienes desde la autoridad administrativa y las jurisdiccionales pues se han encargado de estos temas. Me parece que un tema fundamental en esta sentencia es el tema probatorio. ¿Cómo vamos a valorar justamente todo el acervo de pruebas que está en un expediente y que nos va a poder permitir válidamente desde la perspectiva de los magistrados de la Sala Superior, de los entonces magistrados, llegar a una conclusión diferente de la originalmente propuesta? Y segundo, el tema también que subyace a esta sentencia, que es muy interesante desde mi perspectiva, porque conjunta dos visiones, la perspectiva intercultural y la perspectiva de género. También el tema de cómo y hasta dónde la jurisdicción electoral federal, pero yo desde la jurisdicción local me hago cargo también de esto, hasta dónde tenemos disponibles herramientas, instrumentos para llevar a cabo la ejecución plena de nuestras sentencias. Dicho esto, el acto impugnado que se ventiló en este expediente se trató del decreto 161, el cual calificó
la licencia como renuncia al cargo de la enjuiciante, así como el oficio 327, por el que se le niega su reincorporación al cargo de presidenta municipal de Oxchuc, Chiapas. ¿Por qué se estimó esto? La litis se concretó entonces en señalar si el decreto 161 del Congreso del Estado de Chiapas se encontraba ajustado a derecho y si el oficio en el que se le negó la reincorporación al cargo fue congruente y exhaustivo con lo que pidió la actora. Ahora bien, ¿qué tomó en cuenta la Sala Superior en esta estructura de la sentencia que he mencionado? El contexto político y social. A partir de los elementos probatorios que había en el expediente, la Sala consideró que estaba probado que el contexto de violencia que se dio durante el tiempo que resultó electa, quien finalmente ejerció también como presidenta municipal, y los 6 meses de su administración, los primeros 6 meses de su administración. También debo decir que está presente aquí en la controversia tanto el sistema normativo interno como el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque lo que rige a ese municipio es el sistema de partidos, pero quienes finalmente se opusieron a esta presidenta municipal fueron habitantes de ese municipio, pero que dijeron o justificaron su oposición a la presidenta municipal para desempeñar el cargo en base justamente a los usos normativos, señalando que una asamblea había decidido que ella ya no iba a ser la presidenta municipal y iba a ser uno de los regidores electos, quien finalmente, también por decisión del Congreso, fue reconocido como presidente municipal. Ahora bien, el 19 de junio fue el desarrollo de la jornada electoral en la que se eligió como presidenta municipal a María Gloria Sánchez Gómez. Ella tomó posesión el 1 de octubre de 2015. Aquí traigo algunas imágenes de lo que es la población mayoritariamente indígena. ¿Por qué? El 99% de los integrantes de Oxchuc son indígenas. Hay, desde luego, pues toda esta carga que supone las tradiciones, la inercia cultural, que muchas veces justamente impiden que pueda desarrollarse a plenitud los derechos de las mujeres y de los hombres, o de manera igualitaria por lo menos. ¿Cuáles actos de violencia se tuvieron acreditados? El incendio de la presidencia municipal, el incendio del domicilio particular de la presidenta municipal, hubo bloqueos carreteros desde el inicio de su gestión que perturbaron la paz y la tranquilidad justamente del municipio, y el enfrentamiento que se dio con los pobladores exigiendo su destitución, con una parte de los pobladores que desde el principio hicieron un plantón en el centro histórico del municipio. Aquí hay algunas imágenes donde se ve justamente estos acontecimientos, que aquí está el tema probatorio que les comentaba. La Sala Superior, tomando en cuenta esta prevalencia del elemento indígena en Oxchuc, señaló que también las reglas procesales no podían ser las mismas, como ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, de la Sala Jalapa, al momento de resolver con esta visión no formalista y flexibilizando justamente la valoración probatoria. ¿Por qué? Porque todo esto estaba reportado mediante documentales privadas y notas periodísticas, de manera que si se hubiera seguido el sistema probatorio formal, no se hubiera alcanzado a partir de indicios a poder acreditar plenamente la violencia. Sin embargo, la Sala Superior tiene por acreditado todos estos actos para sostener como premisa en el estudio de fondo que hubo una violencia como vicio de la voluntad y que la licencia que finalmente pidió la presidenta municipal fue bajo presión y dada las circunstancias que rodeaban este ejercicio que ella estaba haciendo de su cargo.
la conclusión de la Sala Superior es que la solicitud de licencia por tiempo indefinido no fue un acto voluntario y libre de toda injerencia externa o medio de presión, sino producto de los hechos de violencia suscitados. Entonces, aquí la conclusión a la que llegan es que sí se acredita la violencia y que eso vicia la voluntad de la presidenta municipal para solicitar al Congreso que le otorgue la licencia. El Congreso hace mal en darle el carácter a la licencia que ella pedía como una renuncia definitiva y, por tanto, es indebido que posteriormente, cuando ella decide solicitar que se le reincorpore, se le niegue ese derecho. El sentido del fallo, entonces, los efectos del fallo son revocar el decreto 161 que calificó su licencia como renuncia de manera indebida, revocar el oficio 327 en que se le negó la reincorporación al cargo de presidenta municipal, restituirla en el ejercicio del cargo y entregarle la remuneración correspondiente. Asimismo, se vinculó a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas y al Congreso del Estado de esa entidad para que la presidenta pudiera ejercer sus funciones, y también se revocó como consecuencia el decreto 178 por el cual se designó a un presidente municipal sustituto. Como les digo, aquí el tema probatorio fue fundamental porque en la propuesta original que realizó el magistrado González Oropesa se concluía que no habraban pruebas que acreditara que la actora haya renunciado a su cargo por presión. Como ya lo dije, esto fue materia de una perspectiva intercultural para flexibilizar justamente el rigor al momento de valorar las pruebas. Los actos de violencia no fueron dirigidos contra la actora, sino contra todo el ayuntamiento. Y aquí me parece que es donde sí ya se acreditó por parte de la máxima instancia jurisdiccional electoral que hubo esa violencia y esa violencia política hacia la presidenta municipal por ese hecho de que es mujer, porque la atemorizaron justamente y eso vició su voluntad, además de que hubo indicios de que fue engañada al momento de solicitar la licencia definitiva. Y en la propuesta original también se concluía que, dado el contexto de violencia y atendiendo a los usos y costumbres, debería llamarse a un plebiscito, o sea, no restituir a la presidenta, sino llamar a un plebiscito para volver a elegir un presidente, lo cual iba sin duda a violentar su derecho de ocupar el cargo para el que fue electa. Como les decía, hubo incidentes de inejecución de sentencia. Rápidamente les diré que lo que se ha logrado hasta ahora es que se abran las cuentas bancarias del ayuntamiento para que ella pueda desempeñar su función y no se ha podido hasta ahora posibilitar restituirla plenamente en el ejercicio del cargo. Lo último que la Sala Superior ha dicho en el último incidente de inejecución declaró declaró que está en vías de cumplimiento la sentencia y a su vez exhorta para que continúen las actuaciones necesarias a efecto de que se proporcionen con toda regularidad los recursos y partidas que correspondan al Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, y se lleven en breve tiempo actuaciones necesarias con el fin de posibilitar el cumplimiento de la sentencia en todos sus términos, incluida la disposición de las instalaciones del gobierno municipal en la cabecera. A la fecha, la ciudadana María Gloria Sánchez Gómez no se ha reincorporado al cargo de presidenta municipal, dado el contexto político y social de su grupo opositor que le ha impedido gobernar desde la cabecera municipal. El cargo de la enjuiciante concluirá el 1 de octubre de 2018. De manera que aquí viene el tema de la ejecutabilidad de nuestras decisiones que yo les comentaba. Es claro que ella le está mermando su derecho de ser votada justamente porque no puede desempeñar a plenitud esta función para la que fue designada. Y es aquí donde yo lo dejo también como una reflexión. ¿Qué más herramientas puede tener la jurisdicción electoral para que, aparte de declarar en vías de cumplimiento o incumplida una sentencia,
pueda obligar a que las autoridades vinculadas finalmente den ese cumplimiento integral a la sentencia, procurando desde luego la seguridad personal de quienes integran el ayuntamiento y, por supuesto, el orden jurídico que debe existir hacia adentro de quienes forman parte de la comunidad de Oxuc, Chiapas. Yo lo dejo sobre la mesa y pues les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Este es un caso muy interesante porque justamente evidencia la necesidad de la interacción de las instituciones desde sus diferentes responsabilidades. La acción del Tribunal Electoral llega hasta la emisión de la sentencia y después en las inejecuciones, en la insistencia de que se cumpla. Pero ciertamente corresponde a otras instituciones el llevar esto a cabo. Hablar de que es ineficaz la acción de las instituciones que integran el protocolo me parece que es muy impreciso. Cada cual tiene su obligación y bueno, en la propia comunidad se va determinando hasta dónde se puede llegar, ¿no? Aquí, en el caso de Rosa Pérez, por ejemplo, ella ya logró despachar en Palacio porque, bueno, sus seguidores retomaron el espacio. En el caso de María Gloria, las condiciones todavía no se han dado. Sin embargo, ella tiene el respaldo de las instituciones electorales que reconocen que ella es la legítima depositaria del cargo de presidenta municipal. Y vamos a concluir esta sesión con la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, que es consejera del Instituto Nacional Electoral. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero felicitar a Lople de Veracruz por la emisión de sus lineamientos de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio. La verdad es que efectivamente no es algo menor. Solamente diré una frase: pensar de manera diferente requiere de expresarse de forma distinta. Si estamos pensando en términos incluyentes, debemos de hablar también en términos incluyentes. Agradezco mucho la invitación y me siento muy halagada por compartir la mesa con tan distinguidas personalidades. Sé que tenemos poco tiempo, entonces entro de lleno a la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy. La siguiente, por favor. La lucha contra la violencia política hacia las mujeres está viviendo una etapa de contrastes. Por un lado tenemos noticias positivas, pero también otras noticias negativas. Dentro del lado de las noticias positivas, pues desde luego está que el principio de paridad de género ha generado ya sus frutos. Es decir, que en la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos ya una presencia femenina histórica del 42% de mujeres. En el caso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, casi se logra la paridad con un 45%. Aquí en Veracruz tienen un 38%, ahí van más o menos. Y otro tema también muy reciente y que es una buena noticia es que el 25 de abril pasado, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y Diputadas, por unanimidad, resolvió modificar 5 ordenamientos jurídicos para ya insertar ahí el concepto de violencia política por razones de género. Entonces, esa es otra buena noticia. Pero dentro de las malas noticias que tenemos son, por ejemplo, en el caso me refiero a la Ciudad de México, que a pesar de que ya se aplicó el principio de paridad de género, resulta que en el tema de las delegaciones hubo un retroceso. De 6 delegadas que teníamos en la Ciudad de México, ahora se tienen únicamente 5. Eso lleva a varias reflexiones. Por ejemplo, no sabemos si lo que está ocurriendo es que los partidos políticos, a pesar de que tienen una prohibición expresa para mandar a las mujeres, en este caso a las delegaciones, donde tienen nulas o pocas posibilidades de ganar, lo siguen haciendo. No sabemos también si esto puede ser porque a lo mejor no le están dando todos los recursos a las mujeres candidatas que les dan a los hombres, o incluso si porque a las mujeres no se les está dando la misma cobertura que se da a los hombres. Pero eso será tema para otra reflexión, pero esa es, por ejemplo, una mala noticia. Otra mala noticia, pues son los resultados que tenemos de las denuncias de violencia política contra las mujeres que tiene la FEPADE.
entre 2012 y 2016 han tenido 156 denuncias. La mayor parte de estas denuncias se concentraron en el año 2015 con 92 denuncias, año electoral, hay que decirlo. Entonces, hay que poner también ahí pues la alerta para darle seguimiento a ver qué está pasando. No me atrevería a decir que a lo mejor se ha recrudecido el clima de violencia contra las mujeres por los avances que se han tenido y porque tienen más presencia en la escena pública. Creo que también esto puede ser consecuencia al hecho de que se está visibilizando este tipo de cosas y hay mucho más conciencia de qué es violencia política en contra de las mujeres, y también ya tenemos algunos canales para poder hacer las denuncias. Entonces, es un tema que tenemos que investigar también. Pero a lo que voy con esto es que estamos en un contexto de claroscuros y los temas, los casos que les voy a explicar en un momento, reflejan perfectamente este claroscuro. El primer caso, la siguiente por favor, es el de Eufrosina Cruz. Este caso es un caso ya añejo, pero lo traigo a colación por lo siguiente. En varios lugares se me ha dicho, incluso por varias mujeres, que no se consideran un grupo vulnerable, porque piensan que esta vulnerabilidad implica que no tienen la capacidad para competir en igualdad de circunstancias que los hombres. Y dicen, desde luego que yo tengo toda la capacidad intelectual para poder hacerlo y para estar a la par o ser mejor que un hombre. Sin embargo, lo que debemos entender es que la vulnerabilidad no la determina la persona, la determina el entorno. Cuando el entorno te viola sistemáticamente derechos humanos, te restringe libertades, entonces te coloca en un estado de vulnerabilidad como persona o como grupo. A mí me gusta mucho el concepto de vulnerabilidad de Judith Butler, que dice que es esta autoconciencia de precariedad individual o colectiva ante la cual se actúa en consecuencia para cambiar el orden preestablecido que se considera injusto. Para mí, Eufrosina Cruz personifica perfectamente este concepto de vulnerabilidad. Es una mujer indígena que se da cuenta que por su circunstancia, por ser indígena y por ser mujer, se le está discriminando, pero no se queda con los brazos cruzados, sino que lucha para cambiar ese contexto que ella advierte injusto. Recordemos un poco el caso de Eufrosina. En 2007, ella resulta electa presidenta municipal del municipio en donde nació y creció. Sin embargo, se anula su triunfo argumentando que este contravenía al sistema de usos y costumbres. Incluso el cacique de la comunidad le dice que pues lo que pasa es que las mujeres fueron creadas para atender a los hombres, para cocinar y para criar a los hijos, no para gobernar. Entonces, ella debe de entender eso muy claramente. Desde luego, ella no acepta estas razones y acude ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos falla a su favor e incluso hace recomendaciones para que se modifique la normativa oaxaqueña. No obstante, pues el triunfo que le arrebataron y que legítimamente le pertenecía, pues ya no se pudo restituir porque pues esa no era la vía adecuada para hacerlo. Sin embargo, ella no se da por vencida. A pesar de lo que le ocurrió, ella vuelve a competir en una elección y resulta ganadora en 2010 como diputada local e incluso llega a ser presidenta del Congreso local. Posteriormente, en 2015, ella es diputada de representación proporcional por el Partido Acción Nacional. Y una cosa que me gusta mucho de la historia de Eufrosina es que desde el ámbito de sus atribuciones trató de cambiar ese contexto injusto para que lo que a ella le pasó no le volviera a ocurrir a ninguna otra mujer indígena y promueve una reforma constitucional al artículo 2 para que ya el sistema de usos y costumbres no vuelva a ser un pretexto para que se le niegue el triunfo a las mujeres indígenas. La siguiente, por favor. Ahora, dicho esto, vayámonos a un caso mucho más contemporáneo. El caso de Felicitas Muñiz. Ella resulta electa presidenta municipal en Guerrero en 2015. Sin embargo, ella sufrió de ataques sexistas de manera sistemática desde su campaña, en donde, por ejemplo, se reprodujo su fotografía y en ella escribían frases como «No dejes que te gobierne una vieja», «Vete a la verga», «El pueblo no te quiere», «Chita, eres una puta», «La peor vergüenza del pueblo».
Y les ofrezco una disculpa por poner estos mensajes explícitos, pero me parece importante por lo siguiente. En muchas ocasiones se me ha cuestionado que los ataques que incluso calumnian y denigran a las personas también los sufren los hombres en la política. Entonces, que si los hombres también están sufriendo violencia de género. Y lo que quiero destacar son estos mensajes sexistas que nunca vemos en contra de un candidato varón. Por ejemplo, no dejes que te gobierne una vieja. ¿Por qué? Porque nos demerita que nos gobierne una mujer. ¿Por qué jamás se dice no dejes que te gobierne un viejo? O chita, eres una puta. ¿Qué es lo que trata de insinuar este mensaje? Que una persona, una mujer específicamente, que a lo mejor no tiene la honorabilidad y la castidad que se espera de una mujer y que a lo mejor tiene parejas sexuales, no puede ser digna de gobernar y digna de confianza. ¿Por qué se cuestiona nada más esto en el caso de las mujeres? Pero después, una vez que resulta electa, pues tampoco la dejan tomar protesta porque ocupan la presidencia municipal. Y han ocupado la presidencia municipal en reiteradas ocasiones. Eso ha dado como resultado que tenga que tener un gobierno itinerante. La siguiente, por favor. Durante el ejercicio de su encargo, también tuvo varios ataques a través de Facebook, en donde se le dijo cosas muy fuertes como las que pueden ustedes leer. También aparecieron mantas en donde se decía, maldita vieja, las mujeres no saben gobernar, solo sirven para coger. Además, enfrente de la presidencia municipal se puso un sonido en donde se le decía a la gente, pueblo, despierta, ¿no te avergüenza que una mujer te gobierne como si no hubiera hombres? O las mujeres para el petate. Además, también se le amenazó con ser secuestrada y ser exhibida desnuda en el municipio completo. La siguiente, por favor. Desde luego, en este contexto se emite una sentencia por parte de la Sala Superior en donde ordena a varias personas que se abstengan de cometer actos de violencia política y de género encaminados a afectar el pleno ejercicio del cargo de la ciudadana Felicitas Muñiz Gómez como presidenta municipal. También la sentencia vinculó al gobernador, al Congreso del Estado, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, de manera pronta y expedita, lleven a cabo los actos jurídicos y materiales que resulten necesarios encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo de Felicitas, así como garantizar medidas de seguridad para ella, sus colaboradores, colaboradoras, familiares, y también se le dio vista a la FEPADE y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que en el ámbito de sus atribuciones determinaran lo que en derecho correspondiera por la posible comisión de un ilícito. He dado un monitoreo a los medios de comunicación y de este monitoreo el resultado es que parece que no se ha cumplido cabalmente esta sentencia. Parece que a la fecha Felicitas sigue teniendo que tener un gobierno itinerante porque no hay condiciones de seguridad para que ella ejerza el cargo por el cual fue legítimamente electa. Y ese es uno de los retos que tenemos ahora como autoridades, bueno, particularmente desde luego la autoridad jurisdiccional, de hacer que se ejecuten de manera efectiva sus sentencias. Yo quiero concluir mi intervención diciendo que la lucha en contra de la violencia de género y en general la violencia política contra las mujeres se nutre de esta idea de relacionar lo femenino con lo subordinado, con la obediencia, con la sumisión. Entonces tenemos que hacer un cambio de cultura, tenemos que hacer un cambio de paradigmas. Ese es un reto indispensable. Como decía también la maestra Evia, con esta concepción que se tiene de lo femenino y del género y el rol que supuestamente tiene que desempeñar una mujer, conlleva la idea de que en el momento en que una mujer está en el espacio público, en el espacio político, se considera que está rompiendo con lo que le corresponde hacer como mujer y la primera reacción es impedir que llegue al cargo público. Pero si es que llega al cargo público, se le resta toda autoridad para que pueda ejercerlo cabalmente. Es importante tomar muchas acciones
Y hay que reconocer también que en México hay muchos contrastes y eso nos lleva a ver un tipo de violencia bastante heterogénea en todo el país. En algunas partes vemos que es una violencia de la cual no tenemos duda que está ocurriendo, pero en otros lados vemos un tipo de violencia más sutil, como podría ser en el caso de la Ciudad de México, y que me lleva a recordar esta violencia simbólica que definía Bourdieu, y que se refiere a una violencia tan sutil que a veces la víctima no logra identificar adecuadamente. Entonces, incluso muchas veces se llega a cuestionar la propia víctima si no estará siendo hipersensible. Un ejemplo de esto puede ser cuando se menosprecia las opiniones de las mujeres. Y yo puedo contar varias anécdotas. Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando empezaba a trabajar que estaba yo en la dirección jurídica de una institución y el director jurídico solía salir a donde estábamos las abogadas y los abogados a pedir opiniones cuando tenía alguna duda, pero únicamente le pedía opinión a los abogados. No importaba que ahí estuvieran abogadas que tuvieran el mismo cargo o superior al de los hombres o que tuvieran la misma formación académica o superior al de los hombres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la idea que permea en el subconsciente cuando se hace este tipo de acciones? Pues que solamente las opiniones de los hombres son valiosas y son dignas de ser tomadas en cuenta. Se me quedó también muy grabada una anécdota que cuenta la doctora Jacqueline Pechard, exconsejera del Instituto Federal Electoral, en el libro de Denise Dresser, Gritos y Susurros. Ella dice que ya estaba prácticamente acostumbrada que cuando fue consejera electoral no se tomaban en cuenta sus opiniones a menos que la retomara alguno de sus compañeros consejeros electorales. Y la mayoría de las veces que era retomada por alguno de sus compañeros no le daba ningún crédito por su idea. Este tipo de violencia también existe y es una violencia simbólica y no porque sea muy sutil y no sea comparable con otra violencia en donde a lo mejor se atenta contra la integridad física de las personas, deja de ser violencia. Para concluir, quiero decir que es importante que trabajemos las autoridades desde el ámbito de nuestras atribuciones. Desde luego, lo mínimo es cumplir con lo que establece la Constitución, con lo que establece la ley, en este momento el principio de paridad, pero tenemos que ir más allá y hacer que este principio permee en las instituciones en las que estamos y en diversos ámbitos. También un reto, me parece, particularmente para el Instituto Nacional Electoral, implica cambiar las percepciones a través del trabajo de educación cívica que tenemos que hacer con las niñas, con los niños, con las jóvenes y con los jóvenes. En la medida que tengamos un México más incluyente, vamos a tener un México más democrático. Muchas gracias. Soy Roxana Noriega y esto fue Entérate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ofreció los trabajos del foro denominado El ejercicio de la paridad sin violencia contra las mujeres, llevado a cabo en Boca del Río, Veracruz. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.